Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos a nuestro podcast Imperfectamente Feliz. Un episodio más. Oye, pero qué calor hizo hoy, ¿eh? Hoy hizo demasiado calor. Oye, venía con mi Yeti y se me derritió. O sea, inclusive con Yeti se me derretían los hielos. Pero nunca me derretí más como cuando me derrito con esta mujer que tengo aquí Ay, enfrente. ay, ay. Gracias, mi amor. 47 grados, ¿qué tal? Pero aquí están tus 57 grados. Uy. Ya. Vamos a presentar a los invitados. Oye, el día de hoy tenemos un súper tema, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de la donación de órganos. El día de hoy queremos invitarlos a que vean este episodio maravilloso en el cual vas a conocer una historia de amistad que trasciende en el tiempo y las circunstancias. Dos amigos de juventud que se reencontraron en el momento más difícil. Uno necesitaba un riñón para sobrevivir y el otro decidió cambiarle la vida. Una historia real de lealtad, valentía y un amor incondicional. Bienvenidos Ricardo Valderas y Armando Salinas. Bienvenidos. ¡Bravo! Ricky, Armando, bienvenidos. Gracias. Platíquenos. A ver, es que es una historia increíble. Queremos saber, platíquenos quién es Armando y quién es Ricardo. Vamos a empezar con Armando. Bueno, Armando, soy hijo de dos papás amorosos, los mejores padres que Dios me pudo haber dado, una familia numerosa, muchos primos y con una infancia feliz. Recuerdo mis primeros años normalitos. La primera dificultad para mis papás, no para mí, fue que me detectaron un tumor de cáncer inoperable y me dieron un mes de vida máximo. ¿A qué edad? A los 6 años. Y entonces fue la primera prueba para mis papás. Yo no recuerdo muy bien. De niño como que te adaptas a todo. Sí me acuerdo de muchos hospitales, muchas consultas, muchos doctores. No me dan esperanzas de vida. Me dieron quimioterapia. Mi mamá no aceptó la calidad de vida que iba a tener, suspendió la quimioterapia. Los doctores fueron sobre mi mamá de que me estaba matando. Luego pasé por radioterapia. A raíz de eso, como en la primera operación rompieron un huesito para que el tumor creciera y no tuviera tanto dolor. A raíz de eso, ¿Dónde tenías el tumor? enraizado en En la nuca. sí, estaba muy En las enraizado, vértebras. sí, al cerebro. Entonces por eso no lo podían. Si lo quitaban iba a quedar parapléjico, me iba a morir. Entonces, bueno, por diosidencias o cosas de la vida, un milagro, piensan muchas personas. Yo seguí vivo, pero como en esa operación me habían roto una vértebra, a raíz de eso tuve 3 operaciones de columna, porque mi columna se caía por la fractura de la vértebra. Entonces en mi infancia tuve tres operaciones, a los 6, a los 10, a los 14. Entre cada operación me prohibían muchas cosas, pero no le hacía muchos casos a los doctores. ¿Qué te prohibían? Jugar fútbol, que era mi pasión, y cada operación que me recuperaba volvía a jugar fútbol. Entiendo que tenías familiares jugadores casi profesionales. Varios tíos jugaron con Tigres y sí tenían futuro, pero ninguno llegó a la profesional, uno por lesiones, otro porque decidió estudiar. Pero sí, mis tíos jugaban muy bien fútbol. Y traes el ADN del fútbol. Era mi pasión. Y aunque te lo habían provido, Jugaba. le seguías. Me subía a montañas rusas, llevaba una vida normal. Después, pues los dos tenemos la bendición de haber estudiado en un colegio lasallista donde nos enseñan a compartir. Entonces, mucha gente me pregunta que por qué hice lo que hice, y esa es la razón. Desde niño recibí mucho apoyo, mucho cariño, mucho amor de amigos, maestros, familiares, y siempre, pues todo lo que recibes, pues ese amor acumulado, en algún momento lo quieres retribuir. Luego, a raíz de las operaciones en mi juventud, tuve un accidente automovilístico relacionado con el alcohol, en el que quedé en coma.
ese accidente, a diferencia de las pruebas de niño que pues por circunstancias de la vida yo no las provoqué, o sea, me tocaron vivirlas. Fueron circunstancias. Sí, pero el accidente yo sentía que yo por mi culpa había hecho sufrir a mis papás, a muchos amigos que les dolió lo que estuve internado otra vez. ¿A qué edad fue tu A accidente? los 25, entonces sí, yo a raíz de ese accidente agarré muchas culpas, muchos complejos, viví una etapa de mucho dolor físico, pero mucho dolor interno. ¿Tuviste depresión? No depresión, pero a raíz de eso, como ya no podía tomar mucho medicamento porque mi estómago se quemó, me mandaron con un médico alternativo a través de energías y choques eléctricos. En Díaz Ordaz. En Díaz Ordaz. Esa etapa de Díaz Ordaz como que me sirvió como que un retiro personal, donde reflexioné todo lo bendecido que había sido, las oportunidades que Dios me había dado de seguir aquí, pues sí, todo ese agradecimiento que tenía, cómo lo fui a echar a perder por ese accidente, y cómo a pesar de ese accidente pues me decían que no jugara fútbol, que porque si me dan un balonazo me iba a morir, y en ese accidente fue un accidente que yo iba acostado en la puerta del copiloto y el choque fue de mi puerta, y Dios me permitió seguir aquí con vida. Entonces como que no encontraba una razón por la que seguí aquí. Dice que estuviste en coma. 2 días. Y al reaccionar como que estuve 4 meses con que no me funcionaba la memoria, entonces vi una película como 4 veces como si fuera la primera vez. Me acordaba de mi pasado, pero lo que vivía en el día ya al día siguiente se me borraba. Como la película. Sí. Como la película Sí, era mi primer día. 50 primeras citas, ¿no? Sí. Y mis amigos se burlaban mucho de mí porque hablaba como, te cambia la personalidad, el cerebro se inflama tanto que hablaba diferente, hablaba como político. ¡Vámonos! Y entonces, señoras y señores. Sí, me hacían muchas bromas, pero pues el día siguiente se me olvidaba. A raíz de ese tiempo que viví en Díaz Ordaz, como que me entró el gusanito de querer hacer algo por alguien. A mí me han apoyado mucha gente toda mi vida, entonces yo quería hacer algo por alguien en el tema de salud. Tenía 25 años, no sabía qué, no sabía cómo. No sabes a quién. Y no sabía quién, pero traía ese gusanito. Y Dios entrelaza nuestras vidas, pues fuimos compañeros en la escuela, no amigos muy cercanos, pero en ese colegio, si alguien necesita algo, todo el mundo apoya. Es un colegio en el que todo el mundo se conocen, todo el mundo más o menos saben, las familias saben lo que alguien padece. Sí. Entonces mucho compañerismo. Mucho compañerismo. Sí, son colegios con muchos valores y muchos compañerismos. Sí. Y bueno, a raíz de todo eso, cuando en un grupo de amigos en común volví a convivir con Ricky, me enteré de que estaba pasando por problemas de salud. Me contaba que le daba miedo empezar la hemodiálisis. Me contaba todo lo que estaba padeciendo, pero pues yo llegaba después de esa reunión en los miércoles, llegaba a mi casa y rezaba por él y ya. Pero pues ¿Tú en ese momento estabas soltero? ¿Tenías novia? Soltero. ¿Te estás casado? No. ¿Estabas soltero? Sí. ¿No tenías hijos regados por ahí? Nada, cero. Nada. Okay. Vivía con mis papás, entonces llevaba una vida pues muy tranquila, y bueno, pues una noche de pues no sé, de inspiración, o siempre lo comento, que pensar como niño, ya después de 3, 4 intentos. Sí, 3 intentos. Ahorita vamos a platicar del tema. Del Que yo veía en redes sociales de
o por opiniones de amigos, porque sí, un amigo me contaba mucho de Ricky, oye, ¿sabes qué? Ricky pasó por esto, así. Entonces, pues dije, yo tengo 2 riñones, ¿por qué no le puedo regalar uno y puedo seguir viviendo normal? Y, y y en un aniversario del colegio decidí ofrecerle el riñón. Hasta Órale. respiramos. Porque ¿quién te ofrece así de buenas a primeras? Y sin tener así tanta relación, Sí, ser- no eran familia, no eran familia, ¿eran muy amigos? eran compañeros, no Solo eran co- muy amigos, compañeros. eran compañeros nada más. Compañeros. En un lugar en donde el compañerismo es pues abundante en todos los que están. Sí, sí. Pero a tal grado de decidir, oye, hace mucho que no te veo o te estoy frecuentando, sé que tienes un problema, te voy a dar mi riñón. Sí es muy de admirarse, Sí. mucho de admirarse. Pero bueno, platícanos, Ricky, ¿Quién es Ricardo? ¿quién es ¿Quién es Ricardo Valderas? Bueno, Ricardo Valderas es el hijo más pequeño de la familia Valderas Barbosa. Yo tengo 3 hermanos. Una lamentablemente falleció, que es lo que es mi hermana. En el caso en particular, pues soy una persona muy sociable, muy comunicadora, muy platicadora, muy abierta, bien amiguera, sobre todo. Y obviamente, cuando mi esposa me dice que está embarazada, yo me voy y me hago un check-up para ver cómo está mi salud, más Pero- que todo para subir mi seguro de vida. Pero fue random, o sea, está embarazada y te dijiste Sí, sí. un check-up. ¿Nunca te Oye, haces un check-up? No, no me había hecho un check-up porque yo siempre fui pues una persona delgada. Ujú. Obviamente no era una persona enfermiza, nunca fui de que tenía que hospitalizarme o algo. Es más, medicamentos casi nunca tomé. Como decía, pues si vino solo la gripa, solo se tiene que ir, con puro líquido, hidratarme bien y era lo que hacía. Calditos y vamos. Obviamente hacía mucho ejercicio, eso es lo que me ayudaba mucho a mantenerme, pero sobre todo en el momento que mi esposa me dice que está embarazada y que viene un miembro más a la familia, entonces yo trato de proteger en dado caso de subir mi prima de seguro de vida. Entonces cuando yo pido por subir la prima, me dicen, no, pues tienes que echar un check-up. Le digo, bueno, está bien, pues me lo hago. Normal. Entonces yo fui pues con toda la tranquilidad, obviamente emocionado, engentado porque pues mi esposa estaba embarazada, iba a ser papá. ¿Ya sabías que Y- era hombre, niño o niña? No, todavía no sabía Ok, muy bien, perfecto. Las que primeras iba a etapas. ser, pero sí, cuando yo voy, me hago los estudios y todo. me ¿Cuántos dicen, años pues, tenías ahí? En ese entonces, llevo 11 de trasplantado, más 3 años y medio de hemodiálisis, más 5 años que hice que se retardara con dietas y todo, que el riñón no se me dañara tanto. Ok. Entonces, más o menos, mi hija nació en el 2006. Sí, es de la de Estefanía. Así es, mi hija nació en el 2006, en julio. Entonces, cuando mi esposa me dice un noviembre que estaba embarazada, noviembre de 2005. Ujú. Entonces, en ese momento veo todas las alternativas para lo del seguro de vida y todo. Me van a hacer el check-up y resulta que pues los estudios decían que mis riñones funcionaban a un 66%. Ah, la madre. Entonces, Los dos. yo bien engentado porque iba a ser papá y todo, pero por el otro lado me aventaban una cubeta de agua fría. Claro. Porque obviamente cuando tus riñones ya se dañan y te funciona al 66%, es imposible que lo vuelvas a hacer un 100% de funcionalidad. Ok. Mientras pase el tiempo, se van desgastando más. Ok. ¿Por qué? Porque nos alimentamos, comemos y todo. No hay manera de regenerar, no hay No, manera no de, hay manera de regenerar. medicar, no hay manera. No, la única manera de poder permanecer con vida y estar en espera de algún trasplante es simplemente una buena alimentación y un tratamiento de hemodiálisis. Ok.
Y no Lo- tenías ningún tipo de síntomas. No, pues no, porque pues yo fui y Hacer un check-up. Sí, un sí, check-up, y en el check-up fue donde me dicen, tienes esto, tienes azúcar, tienes todo, me sacaron muchas cosas. Me dijo, es más, tú no estás infartado ahorita, nomás porque tu corazón te funciona al 97%. Pero con tus niveles de colesterol, con todo esto, no sé cómo estás aquí. A la madre. Así me decían los doctores. Entonces, Pero, ¿tú cuántos años tenías en ese momento? en ese momento tenía O sea, hace 18 años. 40, sí, más o menos. Yo tengo 30, voy a cumplir 53. Ok. Tenías 35. 39, 30, sí, 39. Ok, Más o menos. joven, muy joven. Sí, estaba chavo, todavía. Seguimos chavos. Pero bueno, en aquel entonces, 35 años, ¿no? sí, O sea, 53 menos 18. sí, lo que pasa es que cuando me detectan, no traigo bien la fecha exactamente, traigo la fecha de la primera vez que me modalicé, que fue Ok. un 8 de mayo. Estás muy del joven. 2000 del 2010. Para el caso estabas muy Exacto. joven. Estaba chavo, eso sí, estaba joven, con queriéndose acabar la vida, con muchos proyectos. Obviamente, cuando me dan esas noticias, siempre estuve acompañado de mi esposa. Siempre hubo la transparencia. De hecho, pues fue mi soporte. ¿Por qué? Porque yo éramos 4 de familia, mi papá, mi mamá, y normalmente yo fui siempre muy independiente de mi casa. Yo quería jugar fútbol y yo pedía el acta de nacimiento y yo me inscribía. Oye, mijito, ¿qué vas a hacer? No, es que me inscribí al equipo de béisbol o al de fútbol, pero yo lo hacía independiente todo, ¿no? Ya. Nunca involucraba de que pues llévame, mamá. Es más, yo primero en primaria, haciendo fila ahí en el regio para entrar al salón, mi mamá viéndome a ver si iba, en qué salón iba a entrar, y yo no decía, vete, vete, decía, vete. ¿Qué oso, mamá? Vete. Vete. Y luego todavía pasaba enfrente de mi mamá, ¡ay, chiquito! Y hombre, se me ponía colorado. Sí, no, yo tengo 2 de esos. Sí, entonces eran cosas, digo, en aquel entonces que ya yo casado, ya era harina de otro hogar y todo. Ujú. Entonces, lo mínimo o lo mínimo que pudiera yo preocupar a mis papás por mi Claro. cuestión de salud era mejor. Entonces, en aquel entonces, cuando me detectan esta situación, obviamente muy feliz porque iba a ser papá. Me, me desmayaron tantito por la información que me dieron, pero obviamente pues tuve que enfrentar todo. Y de frente, porque siempre con el doctor siempre me habló con la verdad, que era lo más importante para mí. De hecho, cuando me dice lo del riñón, le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo puedo estar? Si yo puedo seguir tomándome un tequilita, porque no tomaba mucho, pero pues de socialitos, Claro, pues, una cervecita, un tequilita. tequilita. Me dijo, mira, Ricardo, si tú quieres seguir así con tus socialitos y todo eso, en un mes te espero aquí en hemodiálisis. Entonces, a mí eso que me decían de un mes y como que reto, yo decía, no, aquí soy yo. ¿Qué tengo que hacer para poder mantenerme con calidad de salud, estar bien? Dijo, no, pues es una dieta. Todas las situaciones de enfermedades de estos tipos, ya sea azúcar, ya sea deficiencia renal, presiones altas, todo es la alimentación. ¿Cómo es la alimentación? Yo era muy chiflado para alimentarme. Entonces yo quería todo el día, como era el más chico, era el consentido de mi casa, y yo todo el día quería papas a la francesa, todo el día me daban papas. Ok. A mí, mis hermanos, obviamente ellos no tienen nada, gracias a Dios, también de salud, pero pues a mis hermanos les cerraban la cena. Ok. Entonces, Y a ti obviamente, la abrían. no, a mí me la dejaron abierta, siempre. Entonces, eran cosas que pues también por chiflazón, todos los días quiero comer pan tostado con salsa cacho. Pues cómete. Cosas que tampoco no eran nutritivas. Entonces, la alimentación que tuvieron mis hermanos y yo, que fuimos la misma mamá, el mismo papá, Ujú. las mismas costumbres, la misma comida para todos, sí había muchas excepciones porque a mí me chiflaban. Ah, pues de que no coma, que se coma las papas a la francesa, pues cómete las papas a la francesa.
Pero en aquel entonces así era. Si no comes a la hora de Si la no comida, te comes pum, la se cierra. ensalada, si no te comes la sopita, si no te... Así es. So, yo empecé a comer ensaladas en sí, pedir platos de ensaladas, caldos de verduras y todo, después de que me trasplanté. Después de trasplante. Ni siquiera cuando te dijeron que, oye, ¿No? bájale. Cuando me dijeron sí, pero no las tomaba en cuenta, las verduras no. Para mí no Ok. existían las verduras. Fruta, verdura, nada de Nada. eso, jamás. Nada, conmigo de chocolates, chocorroles y Ok. gancitos. La y- garnacha y el taquito de trompo. Así y- es. Dulces no soy de dulces, o no era de muchos dulces, pero si era de un Mickey Way. La alimentación pues me llevó a la cuestión de la cuestión del riñón. Pero sí, pues yo no sabía, realmente no sabía, porque siempre andaba bien, siempre nomás una vez me acuerdo que el doctor que es el que me atiende, el doctor Alejandro Valdés, él estuvo consultando a mi hermana, y a mí, yo siempre llegaba y le presumía, no, mire doctor, y mi hermana se modelizó por 6 meses. Ah, tu hermana también tenía problemas de riñón. También detectaron problemas con riñón. Mi hermana estaba en prepa. A más Ah, chica. ¿Y también a tenía ella- la misma alimentación que tú? ¿O a No, ella también le ella quit- también, es más, mi hermana no tomaba nada de refrescos. Ok, So, ella, su líquido era agua. Refrescos no entraba en su dieta y había muchas cosas que, pues sí comía mejor que yo, pero en este caso, pues no se aventaba 1, 2, 3 Coca-Colas como yo lo hacía, ¿verdad? Entonces, a mi hermana cae en hemodiálisis. Ella estuvo 6 meses en hemodiálisis nada más, y una hermana de mi mamá fue la que le donó el riñón a mi hermana. ok. Entonces mi hermana duró con su riñón 15 años y luego tuvo un problema, un derrame cerebral y falleció. Ah, pero no fue Eh, el riñón, fue el No fue derrame. Ok, ok. Entonces yo acá sí, fue una subida de presión que le hizo un derrame cerebral. Yo acá, obviamente, para mí la hemodiálisis, como yo la había vivido con mi hermana esos 6 meses, para mí la hemodiálisis era algo que no quería. Era algo que lo veía como una quimioterapia, Sí. como algo muy desgastador para tu cuerpo. Entonces, en aquel entonces, pues yo veía cómo llegaba mi hermana y pum, se acostaba y ahí se quedaba todo el día. Pues, además, a mi hermana hasta le llegaron a comentar mis papás, oye, si quieres dejar de estudiar, te mantenemos. Pero obviamente a mí no. Obviamente a mí no, porque pues yo ya estaba casado. Sí. Ya tenía otras 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 responsabilidades. funciones, otras responsabilidades. Claro. Obviamente, pero pues nunca decía, si ahorita que esa vez me detectaron el azúcar y si por un piquete de insulina voy a estar viviendo, pues me lo voy a poner. Si las máquinas de hemodiálisis obviamente en la actualidad te limpian tu sangre, te sacan las toxinas, pero te sacan toxinas buenas y toxinas malas. Te filtran todo, Ok. porque el organismo sí absorbe las toxinas buenas y las malas las orinas. Sí, sí, sí. Eso Y es en la lo máquina, normal. como es un riñón artificial, es una máquina, Ujú. entonces ahí te barren todo. Y de Bueno, cuando pero- te detectan esto de que tus riñones están al 66%, a que te decides hacer la hemodiálisis, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y por qué? Mira, me lo detectan en el 2005 y mi primera hemodiálisis fue el 8 de mayo del 2010. Ok. Obviamente con dietas, 5 años después, o sea, Sí. estuviste Así con es. dietas, más o menos la mantuviste mantuve ahí. y aún así fue decreciendo Sí, el fue porcentaje. bajando. Obviamente un día me levanto y me caigo. Me caigo porque se me acalambran las manos, se me acalambran los pies. Entonces le hablo al doctor. Le digo, doctor, es que me siento así. El doctor andaba en la Ciudad de México. Me dice, mira Ricardo, el viernes llego a Monterrey. Digo, me dice, pero como tú no te quieres hemodializar, pues así vas a estar. Tómate estas pastillas, te vas a sentir tranquilo, pero tú ya necesitas hemodializarte. Ok. Después de los 5 años, después de que me había detectado Claro. la falla renal. Entonces, obviamente, pues estaba esperando que llegara el doctor. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué, Pati? Eso es lo que sigue.
Antes de esto, en febrero de ese mismo año, recibo una llamada, que pues ya yo estaba ya consultando con el doctor, en donde me dice, estaba en la Arena Monterrey llevando a mi hija a que viera Disney on Disney on Ice, Ice, así sí. es, que era la moda en aquel entonces, y me hablan del Hospital San José. Le hablan a mi esposa porque yo no sé por qué no contestaba, le hablan a mi esposa y me dicen, oye, comunícate con el doctor, porque hay un donador en el Hospital San José para que te vayas para allá. Ok. Entonces yo, pues obviamente, en esa ocasión iba con unos amigos, les dije, oye, les dejo a mi hija, porque yo me voy con Pati al Hospital San José porque me dijeron que hay un Me acaban donador. de decir. Así es. Y yo en sí ese momento es, córrele. déjate lo que estés Así haciendo es. Salte de la función salte a donde y estés. vete directamente al Ok. hospital, vete a hacer las pruebas, porque obviamente, pues son pruebas poquitos complejas, para que te puedan decir si sí o no la persona Es que va a ser compatible. la persona que van a, en este caso, a desconectar. Y es una persona Es así que, es, que iban a un donador, desconectar. va a ser un Entonces, donador, rápido. entonces tienen que hacer muchos movimientos rápidos. Entonces en ese momento llego yo, yo después supe que llegó otra persona que obviamente tenemos dos riñones, entonces Uno para ti y uno para alguien así más. es. Entonces llego yo a la carrera, los estudios y todo, no, muy bien, ya estás listo, me dice el doctor, ¿sabes qué, Ricardo? Mañana, vete ahorita a tu casa, descansa y mañana vienes temprano a las 8 de la mañana, te internas, En ayunas. porque en ayunas, porque te vamos a hacer la cirugía. Yo puedo bien Con engentado. madre. Dije, no, ya salimos de aquí, güey. Entonces, al día siguiente, yo le digo que son diosidencias, porque al momento de que yo me interno, me da una baja de azúcar. Me da una baja de azúcar, traía 20 o 30 de glucosa. Entonces, sabemos que si no tienes azúcar, pues no funcionan las neuronas. Claro. Está ácido. Claro. Entonces, en ese momento, obviamente, pues me controlaron, me estabilizaron. Y obviamente la otra paciente que iba a recibir el otro riñón, pues la pasaron a la cirugía. Entonces, al momento de que entra la otra persona, el doctor P pues, hizo el trasplante, pero se dio cuenta que un riñón no le funcionaba. A la A persona la que iban a persona desconectar. que no, que estaba chupado, que no iba a ser funcional. No iba a ser funcional. Entonces sale el doctor y le dice a mi esposa, no se va a poder hacer. Y mi esposa, como ella sabía el temor que yo tenía hacia la hemodiálisis, sabían que el siguiente paso iba a ser la hemodiálisis, ¿verdad? Ujú. Si no iba a ser Entonces ella le dice, no, doctor, pues usted dígale a Ricky qué es lo que pasó. Ujú. Entonces llega el doctor y me dice, te tengo una buena y una mala. Dije, La pues dame la madre. mala. Dijo, no se va a poder trasplantar porque el riñón del paciente que te lo iba a donar está afectado, no te va a funcionar. Y le digo, bueno, ¿y la buena? Dijo, no, ya te puedes ir a comer bien y todo, porque Chingada Ay. madre. me había dado el bajón ese de azúcar en ese momento. Entonces, es donde yo digo, son diosidencias, porque si a mí me meten a la cirugía, me les muero. Porque en una cirugía nunca te checan el azúcar. Ok. O Entonces, sea, son cosas que, ese detalle te salvó así es. Ujú. en ese momento. En ese momento de que me descompensé antes de entrar. Es que la vida te estaba preparando para otra cosa. Así es. Se estaba preparando y obviamente pasa eso y después de tiempo, en mayo, eso fue en febrero, y en mayo mi primera hemodiálisis. Y yo iba con que como, y como que ya, a partir de que me pusieron el changuito, porque así le decía yo al catéter que traía aquí pegado, pues ya como que me sentía más relajado, ya lo traía, o sea, obviamente lo que me preocupaba es porque mi hija pues ya había nacido. ¿Era el 2010? Así es. Ya tenía 4 años. 4 años. Y yo lo que tuve que inventar en aquel entonces, mi hija jugaba mucho en las escaleras de la casa. Entonces,
un día antes de irme a poner el catéter, cuando le hablé al doctor, oiga, que ya estoy toda acalambrada, dijo, no, pues ya te tienes que modelizar. Entonces, ese día me levanto, antes de que fuera a la escuela, Regina, y la agarro y la aviento y la cargo y la aviento. Y digo, ay, ¿y qué tienes, papi? No, es que estoy bien feliz. Y la agarraba con los dos brazos y vamos, la aventaba de la cama y juegue con ella. Entonces ya, bueno, ya se va a la escuela y todo. Entonces se va a la escuela, la lleva Pati y luego viene Pati por mí y me lleva al hospital. Entonces ahí me ponen el catéter. Me ponen el catéter y obviamente pues era un poquito incómodo porque es algo que no estás acostumbrado a utilizar. Y más tu primera vez. Así, más la primera vez y el parche que ahí lo tienes que tener y dos mangueritas ahí que las tienes que tapar y que no lo puedes mojar ni nada. No te puedes mover. Así es, entonces ese día, después de la primera hemodiálisis, porque la primera hemodiálisis me dieron 3 horas de hemodiálisis. Normalmente la costumbre que yo llevaba era lunes, miércoles y viernes, 4 horas en las mañanas de hemodiálisis. Ahí en ese momento, obviamente fueron 3 porque iba a ser la primera para ver cómo me sentía o cómo reaccionaba. Y así fue. Fueron 3 horas, luego llego a mi casa y pues directo a acostarme, porque obviamente sales un poquito desgastado. Sí. Entonces llegas, me acuesto en la cama y ya es más escucho que ya venía Regina de la escuela. Y como estaba mi carro en la cochera, pues estaba encantada porque estaba su papá ahí, ¿verdad? Que había llegado primero que ella de la escuela. Entonces pues, viene corriendo y apenas se me va a aventar, le digo, no. Chiquita. Y luego se queda viendo y me dice, ¿qué te pasó? Porque me vio el parche. Le dije, es que, ¿verdad que te digo que no juegues en las escaleras? Dijo, sí, papi. Le dije, bueno, pues yo jugar en las escaleras, me caí y me tuvieron que poner un parche. Y dime si yo jugando en las escaleras. Nunca volví a jugar en las escaleras. Entonces, esas son cosas que yo, a una niña, ¿qué le puedes explicar? En 4 años, no le puedes explicar mucho. Y luego, pues para ella, el papá y la mamá, pues son sus pilares, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo en las niñas, pues el papá es el pilar. Por supuesto. El papá es el consentido. Entonces, en aquel entonces, a mí lo que me preocupaba mucho era los días martes y jueves, que era cuando me quedaba en la casa, que me daba la cruda de la hemodiálisis al día siguiente y que no me podía levantar porque pues lunes, miércoles y viernes no me veía Regina porque yo me iba a las 5 de la mañana a hemodializarme. Y martes y jueves pues me veía tumbado ahí, tiradillo y jugando tantito, pero pues no convivía. Y obviamente mi hija vino o supo después de un año que yo traía un catéter, porque siempre me lo tapaba y nunca nunca demostré que yo estaba mal. Ujú. Entonces ella pues decía, no, pues mi papito está bien, mi papito. Obviamente con el tiempo, mis vacaciones normalmente en aquel entonces era ir con amigos, porque obviamente ibas a la playa, ibas a una isla de padre, que el hotel, yo no me podía meter a nadar, yo no podía andar en la arena, yo no podía andar en el sol, porque sudabas, se te infectaba y era un show. Ya. Entonces yo prefería ir con amigos, donde ellos me ayudaban a que Regina disfrutara las vacaciones. La alberca y los amiguitos, sus primitos y todo, pues eran como convivía. Y las hemodiálisis dices que eran los lunes, miércoles y viernes. Así es, 4 horas. Pero siempre o ¿Siempre? tenía. ¿Cuánto tiempo estuviste con hemodiálisis? En hemodiálisis yo estuve 3 años y medio. Ok. 3 años y medio. Todas las semanas, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y durante viernes. 3 años y medio. Qué 3 años y medio. qué pesado, Ricardo. Sí, y la situación de ahí, más que todo lo pesado es que les decían bichos, porque a veces tú estabas conectado y a lo mejor el suerito o algo traía un bichito y un virus Un virus, y una te infección. ponías de escalofríos y todo porque entraba directamente a la sangre, Claro. en el cuerpo. Entonces empezaba a dar escalofríos y todo, oye, pues traes una infección. Comentaste que antes de la hemodiálisis, de la primera hemodiálisis, ibas a tener un donador que no se dio. Ya teniendo hemodiálisis, ¿tuviste por oportunidad de algún otro donador? Sí, yo tuve, bueno, fue esa persona y luego hubo 2 más. Ok.
En la segunda vez que fue, me dice también el doctor, yo ya estaba en hemodiálisis, y me dice el doctor que había pedido una persona que había tenido un accidente, me fuera yo a hacer las pruebas. Era una señorita de 18 años que había tenido un accidente y que estaba en la OCA. Y que iban a donar, porque era de mi tipo de mi sangre, lo iban a donar, lo iban a mandar al San José. Pero resulta que en ese momento, como siempre ha existido, pues son muchas leyendas y que todo es de tráficos y de influencias y de cosas dentro que más que ayudar a la donación de órganos, las entorpecen. No perjudica. O las perjudican. Obviamente existen las instituciones, son las principales que muchas veces no toman decisiones acertadas con los pacientes que están en muerte cerebral. Porque una persona con muerte, no es lo mismo estar en coma que estar en muerte cerebral. Sí. En coma hay una esperanza de que... En coma de tú que... respiras por sí solo. Okay. Y con muerte cerebral tienes un ventilador. O sea, ya O sea, tu sí. cerebro no manda señales para respirar. Así es. Ok. Entonces, ahí son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo decir que me hice un poco especialista empírico de estar preguntando muchas cosas que eran dudas. En este caso, en esa ocasión de esta señorita, el papá ya había donado, porque todas las donaciones se tienen que hacer bajo notario. Okay. En donde no hay nada de por medio de dinero, que es donación. En el caso con Armando, tuvimos que ir al notario, en donde él donaba el riñón por su propia voluntad. Entonces, en aquel entonces había firmado el papá de esta señorita la donación de los órganos, y luego empezaron, obviamente yo nunca fui egoísta, nunca fui de que ya quiero y porque pues me quiero salvar, ¿verdad? Claro. Nunca, yo siempre le di el tiempo, como se dice, los tiempos perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Entonces, en aquel entonces pasó eso, que sale el señor y dice, no, ya no voy a donar nada, porque como que escuchó que a lo mejor iban a mandar un riñón para un lado y otro para el otro, y dijo, no, ya no voy a donar. Y sale el cardiólogo y le dijo, señor, tengo el paciente de corazón abierto esperando el corazón de su hija, y si el paciente que ya vio se muere, usted va al bote. Ay, Dios. Así, qué fuerte. Porque ya había firmado. Ya habías firmado. Y luego se quiso desistir. Así es. Y ya tenían un paciente a corazón abierto. Okay. Entonces, en aquel entonces... ¿Y esa era la familiar? No, ese era del mismo hospital. No, era del mismo hospital. La persona que iba a donar todos sus órganos. Ok. Sí, la persona que iba a donar, que ya estaba autorizado por su papá y todo, que iba a dar todos los órganos. Años. Así es. Pues salió el cardiólogo, estaba abierto aquí, porque el órgano que menos dura fuera del cuerpo es el corazón. Entonces, en ese momento dijo, no, pues nomás dono el corazón. Y nomás donó el corazón. Y yo que estaba ya acá canalizado, esperando y todo, pues se cebó. Y bueno, y pues tomas las cosas. Tomas las cosas y las entiendes. Oye, pues un papá que está perdiendo una hija de tantos años, pues tienes que ponerte en sus zapatos. Y más si hay interferencias y malas informaciones en donde pues lo descontrolas. Alguien le dijo algo que no era, que sí era, que no era lo adecuado, sospecha o lo que sea. Así él es. Tomó la decisión y nada más se protegió para no meter. Sí, es que como ahorita dicen, oye, pues yo quiero ser donador. Pues sí, no solo es importante que lo pongas en tu credencial de manejar, la licencia. Sí. Es hacerle conciencia a tu esposa, a tus hijos, de lo que tú quieres hacer si en un día llegas a caer en una muerte cerebral. Por un accidente. Porque aunque tú digas que eres donador, si tu esposa dice, no dona nada de mi esposo, no dona. Por eso la cultura es la información que tú tengas a tu alrededor de tu familia. Si tú quieres donador, comunícaselos. Comunica la intención lo que quieras. Así que como tienes. dices tú, el día que me muera yo quiero que me incineren. Así es igual.
El día que tengo una muerte, que una muerte cerebral, en este caso ya eres una persona muerta, pues dona todo lo que yo pueda. Todo lo que Sirve, sirva. dona. Todo lo que todavía sirva. Entonces ahí es donde entra lo de la cultura de la donación, en donde no importa que tú lo hayas firmado y que hayas dicho, sino que tú se los hagas saber a la familia. Ya. Qué Para importante una lo que donación. dices. Es bien Sí, importante. es eso. muy importante. Ponle, en España no hacen tanta campaña de donación y todos son donadores. Mira. Mm, Porque allá por ley, si estás bien, y con cierta salud, que ya no vas a poder tú recuperarte ni nada, eres donador. Allá no te dicen. Allá tienes que poner no soy donador. Ok. ¿Tú crees que si aquí hubiera una ley en la cual dijera todos somos donadores, podría ayudar mucho a esta causa? Así es. Si existiera una ley, lo que pasa es que aquí, como te digo, aquí el problema son las instituciones. Y muchas veces son hasta los propios doctores. Porque si tú eres mi paciente, y a lo mejor yo veo el caso en el que estás, pero tú eres mi paciente, obviamente tienes un daño cerebral en donde te tengo yo conectado a un ventilador. Pues para mí, mientras te tenga yo ahí, pues obviamente se ve mucho lo económico. sí. Y ahí está el de Soda Stereo. ¿Cuánto tiempo estuvo conectado? Sí, con muerte Años. cerebral. Mm, Y ahí, mientras siguió generando dinero, ahí lo tuvieron conectado. sí. Entonces, eso es un reflejo, es un espejo. Porque si yo soy el encargado de trasplante de un hospital y tú me ves merodeando por donde está tu paciente, tú me vas a decir, oye, ¿a qué vienes, güey? ¿Qué quieres aquí? Ujú, Entonces, yo, si ya me acerqué y ya pasé por los pacientes que yo sé que están cierto tiempo que ya llevan conectados con, con esa situación de muerte cerebral, pues obviamente, pues yo voy buscando salvar más vidas. Claro. Porque por cuestión médica, ellos ya están muertos. claro. Nomás que hay muchas personas que no los dejan ir. Hay muchas personas Esa que dicen, no, cultura es que falta aquí. todavía respira así, pero no está respirando por él solo. Y no lo va a hacer, Y no lo vas Y a no lo hacer. van a Y ya no hacer. lo vas a recuperar. ¿no? Pero sí, todo esto tiene que ir también platicado todas esas personas y con todos sus pacientes, en donde el familiar no debe ser egoísta. Por supuesto. Oye, Ricky, y después tuviste tu primera intento de donación, el segundo, luego tuviste un tercero. Un tercero era una persona, un cuate ahí, que eso era un vivo. ¿Un qué? Un vivo. Era vivo. Sí, Ok. era donación de vivo a vivo. Ok. En donde Ok. él, obviamente, me dijo, yo te dono el riñón, claro, nos hicimos un estudio, éramos compatibles, la persona estaba separada, su familia tenía 2 hijos y su esposa vivía en México, Ujú, él vivía aquí, Ujú. yo lo conocí en el mundo de la publicidad, y él en ese momento me dijo, no, pues yo te doy un riñón. Nos hicimos las pruebas, porque obviamente el protocolo para hacer una prueba de donación son de 3 meses. Órale. Son 3 meses o Ay. 2 a lo mucho, porque tienen que ser que el TAC y todo, tienes que hacer muchas cosas, las pruebas de compatibilidad, todo eso son tardadas, no son de un día para otro. Entonces, en aquel entonces esta persona que me dijo, yo te doy el riñón. Ah, no, está bien. Entonces, nos hicimos las pruebas. Me habían programado a mí esa cirugía para el 14 de enero. 14 de enero como del 2000, como era del 11, Ok. sí, era como el 11 o el 12 de enero, en donde me iba
me iban a hacer el trasplante. Entonces, esta persona obviamente le comunica a su expareja lo que va a hacer. Ujú. Entonces, él se va a México en diciembre, a la Navidad, a regalar los regalos a sus hijos. Tenía un hijo de 10 y otro hijo de 8 años. Y resulta que cuando los hijos ven a su papá, lo primero que dicen es que no dona. Que no dona. Los hijos le dijeron. Porque sí, porque la mamá les hizo creer a los hijos que si donaba su papá se iba a morir. Entonces él cuando llega, sus hijos, oye papá, es que te vas a morir, es que de esto y lo otro. Mm. Entonces llega él de su viaje, te digo, era como el 15 de enero cuando se iba a hacer la cirugía, llega y no me contesta, porque tenía que hacer todavía una prueba más de unas cosas que tenían que, pues sí, de ahí del protocolo. Entonces ya me contesta, le digo, oye, ¿qué pasó? No, compadre, es que es esto y lo otro, pero pues ahora te veo con menos ánimo, ¿qué sucede? Digo, no, es que cuando llegué, mis hijos me dijeron que iba a donar un riñón y me iba a morir. Y le digo, ¿y eso te preocupa? Me dice, no, pues sí, le dije, a mí me preocupa más que a ti. Yo no quiero tener un remordimiento, porque toda cirugía es un riesgo. Claro. Entonces, que llegue a pasar algo con la persona, pues no me lo voy a perdonar nunca. Claro. Entonces, si la tranquilidad de tus hijos es que no dones riñón, no lo dones. Y Y así fue. Y amigos como siempre, conocidos, y luego ahí nos seguimos viendo y todo. ¿Qué tan difícil es la compatibilidad? Mira, muchas veces la compatibilidad, bueno, en este caso mi hermano aquí Armando, pues es sangre, es A positivo y yo soy A negativo. Ok. Pero en las ¿Y pruebas eso de es compatibilidad, compatible? sí, porque lo que Bueno, ya cuenta vemos que sí, mucho, ¿verdad? Obvio. sí, Sí. lo que cuenta es que obviamente su organismo no rechace nada del mío y yo no rechace nada de él. Ok. Ok. A partir de ahí ya se puede decir luz verde. Obviamente entre más compatible sea, menos medicamentos tomas. Ok. Porque yo ya tomo medicamentos de por vida Ok. para no rechazar el riñón. Ya. Porque es un objeto que no es mío. Un órgano que no es mío. Que funciona como tuyo, pero no es tuyo. Pero no es mío. Y Que en aún cualquier así le momento. tienes que ayudar a que Así- siga funcionando. Así es. Pero yo los medicamentos que me dan, pues es para mantener las defensas dormidas. Ok. Porque si a mí ahorita me da una gripe o me da una tos o me da algo tú me des un medicamento que me suba mis defensas, puede hacer que rechace mi riñón. Órale. Esa es la realidad. Cualquier cosa o yo dejo de tomar medicamentos y puede ser que me ataquen mi riñón. Ok. Porque no es tuyo. Es algo que vinieron y pusieron. Entonces ahorita tú lo mantienes Lo funcional. mantienes, así es. Muchos dicen, no, pues que tomas pastillas para bajar las defensas. Sí, pero no estoy bajo de defensas. Soy yo es más para la situación de la cuestión del órgano. Pero eso sí, si tú me pones medicamentos y me das cosas que me levanten Las defensas. las defensas, pues lo primero que van a atacar es el riñón, Ok. que no es mío. Porque obviamente yo tengo 3 riñones. Ah, no te quitaron nada. ¿No? No te lo O pusieron. sea, ¿tienes 3? Sí, porque anteriormente sí quitaban uno y ponían y cosas Ajá, así. ajá. Ahorita después de que pues muchas personas hay que los ponen y aún a que las compatibilidades digan que sí, Ujú. lo rechazan. A ver, tengo una pregunta. Si los riñones estaban, los tuyos, en 66%, ¿ahorita en cuánto están? Yo ahorita mi riñón está casi, pues, la funcionalidad del riñón se mide en la creatinina. Ujú. En el examen, ahí te pone, yo ahorita traigo 1.1. De los Creatinina, dos. sí, pero entre menos tengas, si es 0.1 o 0.8, 0.9 o 1.1, 1.2, Ujú. es que están al 100. Ah, ok. Ya que si la creatinina la traes en 5, en 8 o 9, pues es porque que ya está- no jalan. ok. Ya no Y ahorita están tú las funcionando. tienes, Solo en 1.1. o sea, tus dos riñones están funcionando. No, el riñón que me donó Armando Es el que está funcionando. Así Los es. otros dos. Los otros empiezan en el momento que empiezan a
a dejar de, como quien dice, como ya está el riñón funcionando al 100, Sí. los otros se van chupando, Se van atrofiando. se van atrofiando y se van chupando Y ahí y se se queda. hacen unas pasitas, Y no, pero no te afecta. Ok. Obviamente hay Qué gente que está en interesante. hemodiálisis que tiene que las le- pasitas. sí, que muchas veces le tienen que quitar el riñón, si no, no le baja la presión. Ok. ¿Cuáles son los defectos de una falla renal? La primera son ser diabético, Ok. te daña los riñones. Ujú. La segunda, la alta presión. También te daña los riñones. Y el tercero, que ese es también importante, todos los medicamentos que se toman sin ser medicados. Un El- Advil, un Tylenol, La un esto. automedicación afecta directamente a los riñones. Así es. Abusados. Sí. Así es. Esos son es lo principal. Obviamente, pues obviamente una buena alimentación también, pues no te debe de afectar los riñones, ¿verdad? Pero en sí, en el caso mío de la situación por la que viví, yo enseñé primero que nada a que mientras exista la tecnología para poderte mantener con vida, para poder llegar a un trasplante, es lo mejor. Ok. Obviamente la máquina no te da calidad de vida, te mantiene, Te mantiene. porque calidad no te va a dar. Ella te está limpiando todo lo bueno y lo malo de la Se sangre. mantiene con vida porque te vas a meter 3 horas ahí y luego el resto de la tarde tirado. Y al día siguiente cruda. Y al día Sí, siguiente. bueno, no. Sales Otra de ahí, vez. no, Otra yo vez. lo que hacía es que yo llegaba a las 5 de la mañana, porque normalmente la terapia era de 7 a 11 Ok. de hemodiálisis, las 4 horas. Ya perdiste la Yo mañana. llegaba, sí, pero yo llegaba a las 5 de la mañana, me conectaban y salía antes. Ok. Y salía antes y me iba al trabajo. Mm. Porque obviamente, entiendes, la principal situación es que aquí haces que se sacrifique mucho la familia. En muchos Sí, aspectos. vacaciones, salidas. Vacaciones, en todo. Sí. Comida, el tipo de comida, todo. Ujú. Entonces, en aquel entonces me decía Pati, pues yo te acompaño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Son allá afuera, 4 sentada en la horas sala de espera? haciendo nada. 4 horas ahí. Yo estaba como rey porque a mí me conectaban y luego me llevaban mi desayuno. Estaba con ganas. Sin tener que, y aparte, no me hacía dependiente. Entonces, no era lo mismo que yo llegara y yo me tendría que ir en mi carro y manejar yo, a que, pues, ¿cómo me van a llevar? Ah, Me llevan y me pues, traen. No. eso es. Yo por mi forma de ser, que pues siempre he sido bien luchón, con mucho ánimo, que es lo que en muchos pacientes que estuvieron ahí conmigo, que éramos iguales, agradables, platicadores y todo, que decías tú, oye, pues estoy un poquito reservado, pero porque tengo que estar aquí, tengo que modalizarme. Oye, Ricky, te quiero preguntar una cosa. Después de tener esas 3 experiencias en las cuales tú tienes una ilusión, tienes una esperanza y no se dio, y también tener a tus compañeros en la hemodiálisis y de repente uno ya no llegó y pasa el tiempo y dices, otro tampoco llegó. Y eso te hace frustrarte o tener un sentimiento pues adverso. Sin embargo, tu esposa, tu hija eran tu motor. ¿Qué pensaste en el momento que este tipo te hizo? A ver, pero ¿cómo estuvo? Yo ¿Cómo estuvo la te dono propuesta? mi riñón, Primero, ¿cómo cabrón, fue o la sea, propuesta? No manches. Sí, Después sí, de digo, todo eso que nos platicaste que viviste, y luego llega un compañero que se conocían y todo, y dices, yo te lo dono. ¿Qué onda, güey? sí, mira, O ahí sea- en esa situación sí es muy difícil, porque obviamente ya había tenido varios intentos que no se Exacto, habían a eso dado. voy. Ujú. Obviamente el ánimo para cualquier persona es como bajarte la pila y vámonos. Entonces, en aquel entonces, digo, en la hemodiálisis, pues tuve compañeros de avanzada edad, otros jóvenes. De hecho, tuve compañeros sacerdotes. Ok. Tuve compañeros que eran vegetarianos y estaban ahí en hemodiálisis.
me tocó en hemodiálisis que compañeros de al lado mío se murieran en ese momento. Como ese durante la hemodiálisis. Durante la hemodiálisis. Se les subía la presión, pum, tronaban y ya. Un Ay, infarto. Dios. Pa. Te bajaba la presión, un infarto. Te subía la presión, un derrame. Entonces Hijo son de su- cosas que... Y tú lo estabas Y te viendo. tocó. Ahí sí, porque ya nada más cerraban la cortina, lo acostaban, y luego ya Ay, empezaban Dios. a entrar los familiares, ¿no? Y Pues, tú conectado ya nada más veías cómo lo sacaban. ujú. Ay, Dios, qué crudo. Muy Pero crudo. es que tampoco ellos no querían morirse. No querían morirse y mucho menos en ese lugar. Por ¿No? supuesto. Pero pues Diosito los llamaba en ese lugar y pues ni modo, ¿verdad? Pero sí me tocó muchas veces al lado derecho, al lado izquierdo. Y luego, no, el de allá no vino porque lo internaban con emergencia y pues ya no salió. Entonces yo, en mis últimas hemodiálisis, tenía un compañero, un padre que daba misa aquí en Lourdes. Un padre que era el que ponía las penitencias y todo ese rollo cuando te confesabas. El de Y era- Lourdes. Sí, el de Lourdes, Sí, el a mí padre también me Guerrero. tocó. Sí, el padre Padre Guerrero. Guerrero. Mm. Y en paz descanse. Y él siempre estaba ahí al lado y conmigo platicaba, nomás que yo, pues era el lidercillo. Ahí en el hemodiálisis todo De pues siempre. me echaban de porras y siempre. siempre De era, siempre. yo llegaba y la fiesta y yo llegaba y que yo les decía, oye, ¿por qué a la señora le pones un banquito, una silla, un sillón y no le pones una cama? Pues si la señora está grande, pues que esté descansando en una cama, no como a mí que pues era un reclinable, va. Ujú. Pero pues yo estaba joven. Entonces yo iba y por todos, por todos los peleaba por todos. Claro. Oye, que bajen al clima porque pues con frío, con una batita y el frío a todo lo que daba, pues todas estaban congelando. O sea, andabas poniendo orden ahí. Yo ponía orden ahí cuando llegaba y entonces, en aquel entonces con el padre Román, una vez llegué, y llegué tarde. Ok. Entonces, llego, ponle, el padre estaba conectado desde las 7 y yo llegué a las 7:30, 8 y pues me conectaron. Y luego le digo yo al doctor, me tengo que ir temprano porque tengo una junta. Y el padre pues no escuchó. Entonces de repente vienen y ven que las enfermeras me empiezan a desconectar a mí. Y el padre se enoja, se molesta. Oye, ¿por qué ya lo van a desconectar? Si yo llegué primero. Mm. Y yo me reía. Y decía, no, es que ¿por qué te van a desconectar a ti, Ricardo? Y le digo, padre, es que yo tengo que hacer cosas. No, pues es que no te deben desconectar a ti antes. Entonces le decía, a ver, padre, ¿para qué quieres que lo desconecten ahorita? ¿Para irse a dormir ahí a la casa de los arzobispos, ahí capellanía. de los sacerdotes? Porque eso es lo que hacía. Ajá. Salía de ahí y lo llevaban a la casa y ahí se dormía Ya todo el día. Le dije, pues yo voy a trabajar. Entonces se molestaba y está bien, ya descolételo y ya que se vaya. Y luego yo les echaba carrilla, le decía, ¿usted por qué está aquí, padre? No, porque es que la presión y todo. Le digo, no, es por el vino consagrado. Entonces se molestaban, O pero sea, Sí, le era mi ponía. forma de ser porque yo tenía que hacer mi ambiente ahí, Claro, por Ujú. supuesto. el ánimo. Sí, Porque claro. llegaban y al primero que veían era a mí, porque yo siempre decía, mi silla va a ser de la 1 a la 5, que era lo que estaba enfrente del módulo en donde entrabas. Para estar viendo. Para de estar quién- viendo que entraba una enfermera y que un familiar y que esto y que lo otro. Porque era la forma. Yo cuando me quería dormir, agarraba la sábana hasta la cabeza, boca arriba, Ya. me desconectaba. Ya llegaba el desayuno y ya me quitaba. Pero nunca la tenía en la cabeza la sábana. Siempre andaba nomás viendo y Era a el quién le desmadre. echaba. Así es. Ahora, lo que me comentabas De la propuesta. de la propuesta. ¿Cómo estuvo ahí eso? Mira, ahí muy importante porque ahí, pues Armando no me va a dejar ahí mentir. Era el 70 aniversario del Regio, Chepe Vera, Sí. en donde acudimos a la reunión. Mucha gente. Así había Mucha muchos gente. compañeros y Tenemos todo. amigos en común que fueron ahí. ¿Tú estabas ahí, amor? No, yo no soy del Regio, yo soy del Ah, CUM. ok. Pero tengo muchos amigos que son. en Ok, común. ok. Así es. Entonces, ese día llego y en un momento se acercó Armando conmigo Ujú. y me dice que qué es lo que me faltaba o qué es lo que tenía. Entonces Armando le digo, no, pues un riñón.
pues, estoy mal de los riñones y obviamente necesito un trasplante de riñón. Y me dijo, así luego, rápido, yo te lo doy. Le dije, espérate, estamos aquí tranquilos. Estamos chupando tranquilos, hombre. Y aparte, como yo, ya ves que también pues le echo la carrilla a todos y, Sí, y pues, somos ahí, agarras parejo. aguanto, así es. Entonces, en ese momento, pues yo también, a mí me decían en aquel entonces, oye, regálame tu carro y te doy el riñón. Pues cómprame esto y te te doy el tiraban riñón. carro así, Sí, güey, sí, sí, sí. Porque pues obviamente yo me prestaba a eso. Oye, el terreno y ahí está mi riñón. Sí, sí. Son cosas que obviamente me lo decían en broma y todo, pero pues, y aunque me lo dijeran en serio, pues yo lo agarraba con mareada. Así es. Entonces cuando se acerca Armando y me dice, oye, Ricky, ¿qué es lo que tienes? Y le dije, un riñón. Y me dice, yo te lo doy. Armando, pero ¿qué sentiste? O sea, ¿de dónde nació ese? Yo te lo dono, así de huevos. Esa fiesta, ¿qué día fue? ¿Qué día Era un es? sábado. Un sábado. En junio. Sí, yo como 15 días antes yo platiqué con Polo y Polo un amigo, muy amigo en común. Un amigo en común. Y Polo me contó los últimos meses, me lo resumió de cómo estaba Ricky. Y ahí una noche de inspiración divina amanecí y no sé por qué trae en mi pensamiento, yo tengo riñones, con uno puede vivir, le voy a ofrecer uno a Ricky, porque acaba de platicar con Polo y me impactó esa noche. Y en la mañana yo decidí, como 15 días antes de ofrecerle el riñón a Ricky. De la fiesta. Antes de la fiesta, pero pues yo traía la intención y quería hacerlo, pero como sabía que era la fiesta y en ese colegio era como que se me hacía una ocasión especial en honor al hermano Salvador Pérez, que fue nuestro guía espiritual mucho tiempo, que me ayudó en todas las operaciones, que me enseñó mucho de cómo es la vida de un cristiano con su ejemplo. Mis padres y él me marcaron de por vida, y como que era un homenaje al colegio, un homenaje al hermano Salvador Pérez, ahí ofrecerle mi riñón. Yo no sabía nada del tema de donación de órganos, no sé si íbamos a ser compatibles, no sabía si se podía o no se podía. Yo quería ofrecerlo. Y un domingo antes yo fui a comer con mis papás y le dije a mis papás, tengo la intención de hacer esto. ¿Qué te dijeron? Pues se me quedaban viendo y me dijeron, mis papás, de que yo tengo un uso de razón, me han enseñado qué está bien y qué está mal para ellos, pero nunca me han dicho, esto no lo puedes hacer o tú tienes que hacer esto. Nunca me han forzado a hacer algo que ellos quieran o nunca me han negado algo que yo quiero. Yo ya me doy de topes, tuve muchos sustos con lo de la manejada y alcohol, pero nunca me prohibieron nada, nunca. Y ahí esa tarde en la comida yo percibí a mi papá y a mi mamá orgullosos de lo que yo iba a hacer. Inclusive mi mamá se aguantó muchos miedos porque supe después del trasplante todo lo que pasó de miedos, pero en esa comida no me mostraron miedos. Ellos me dijeron que estaban orgullosos de mí, de lo que yo iba a hacer, y que sí, que yo les dije, es que mucha gente me ha ayudado y yo quiero ayudar a Ricky. Yo no conocía a Pati y a Regina en ese entonces, personalmente, pero yo percibí a mis papás bien orgullosos y me apoyaron, me alentaron y me felicitaron por lo que iba a hacer. Qué admirable de tus papás, o sea, y lo quiero reconocer ahorita públicamente, después de haber vivido toda tu infancia, toda tu adolescencia, todas sus miedos, todas sus angustias, Con la incertidumbre. de verte operado primero, de verte con un tumor, de que le habían dicho que tenía 5 días de vida, de haber superado todo eso y de haber superado todas las operaciones de columna, esa angustia, ese miedo que tuvieron tus papás, y al final de cuentas les comunicas que vas a donar una parte de ti y te lo reconocen, te lo admiran. Qué admirables tus papás, la verdad que grande ser humano. Sí, porque te pones en el lugar de sus papás. Me trato de poner en lugar Y de ay, ellos. canijo. Y o sea, sí, o sea, sí te mueve.
sí te mueve. Sí. Sí, la verdad, y lo reconozco en este momento. Y se aguantaron muchos miedos por apoyarme, porque me habían muy convencido y sabían que, pues, les estaba, pues, informando que quería hacer eso, y sí siempre me han apoyado en todo. Esa vez sacrificaron y se aguantaron muchos miedos, que después una amiga me dijo, pues todo lo que no todo lo que no, lo expresaban que no te lo expresaron. a mí, todo lo que vivieron ellos, porque sí fue una angustia muy fuerte el volver a ir al hospital, volver a internarme, que me anestesien, me tuvieron que, pues, ¿cómo? Intubar, sí. y Ujú. por mi posición de la columna, pues mi mamá sabía que me iban a lastimar. Entonces todos esos miedos y esos sentimientos de angustia se los aguantaban para que no, yo nunca los vi preocupados, que después supe que estaban muy, con muchos miedos, pero yo lo que siempre les he dicho a mis papás, y a los 10 años yo les dije, yo prefiero vivir un mes de vida, pero haciendo las cosas que me gusten, porque en la operación de los 10 años ya querían que dejara de jugar fútbol. Yo les dije, yo quiero jugar fútbol, mientras yo pueda, yo lo voy a hacer. Me apoyan, sí, yo prefiero vivir cuando nacemos lo único que tenemos seguro es la muerte. Es correcto. Entonces, mientras estemos vivos, yo quiero vivir. Yo no le quiero tener miedo a nada. Entonces, si piensas hacer algo positivo y tienes miedo por el que va a pasar o eso, como que no vives al 100. Entonces, pues mejor vivir, y si te toca morir, lo intentaste. Toda operación es un riesgo, pero son personas preparadas. Se muere estadísticamente más gente en otros lugares. Le tenemos mucho miedo al hospital, y como, pues, a mí me tocó desde niño estar ahí. Le perdiste el miedo, Sí, aparte. sí, y sabía que como tenía la intención de hacer algo bueno y apoyar en algo, yo sí tenía mucha fe en Dios de que, pues, no me va a pasar nada. Y si me pasa algo es por algo. Armando, compártenos cuando tú decidiste donar el riñón a Ricky, o será por Ricky, Sí, pero compártenos el momento en el cual conoces a la familia de Ricky. sí, ese ya habíamos pasado por procesos de médicos, exámenes, fuimos al notario, pues a dar fe de que no había presiones, que no había nada económico de por medio. Pasamos todos los procesos, y antes de internarnos, Ricky me dijo, quiero que conozcas a mi A mi familia. familia, a mi esposa y a mi hija. Fuimos a cenar, en las salitas, A las ¿verdad? salitas de Las cumples. salitas. Entonces, donde veo que viene llegando Ricky, veo a Ricky, veo a Patty y veo una niña hermosa. ¿Conocen a Regina? Yo la ¿Saben conozco. de qué hablo? Una niña chiquita con una mirada que cada vez que se me acercaba, a mí se me ponía la piel chinita, nada más de ver. O sea, el contacto visual mío con Regina es algo de, no sé, algo muy especial. Yo sentía en la mirada de Regina algo. ¿Qué sentías? Yo le veía la cara de gracias, yo le veía la cara, Ay, no. interpretaba muchas cosas de que la niña me está diciendo gracias. Entonces, esa noche yo llegué, y en mi oración de la noche le dije, Diosito, sabes lo que yo quiero hacer, y antes lo hacía, pues, por la salud de Ricky. Ahora, por favor, te lo pido, que sea un éxito la operación, y no lo hagas por mí, no lo hagas por Regina, porque yo también lo hacía por mí, por querer Por hacer algo sentirte bien, positivo, por sentirte sí. bien, sí. Principalmente por Ricky, por su salud, pero ahora la principal era Regina. Ay, no. O sea, Hacerlo por Regina. porque esa niña viva con sus papás, Que tenga su papá toda la vida. que conviva con su papá en la alberca, que sea mejor la vida para Regina. Entonces, lógicamente, Patty y Ricky, pero ahí me cautivó Regina, y sí, fue una noche muy especial. Entonces, no lo hiciste por él, lo hiciste por Regina. Principalmente.
principalmente. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso detalle. Fueron unos pocos días antes de... O sea, tu familia tiene un Sí. ángel. Y Sí, yo puedo presumir que tengo un ángel en la tierra. Tengo la piel chinita y quiero llorar, pero tengo a las cámaras aquí. Puedes llorar. Sí, estoy pero llorando. pero Yo es estoy que- llorando. Es que Oye, sí es normal. el día que los internaron. Ah, bueno, el día que A ver, nos espérenme, internaron. espérenme. Es que hay algo que tú me has contado y que no lo platicaron aquí, que al día siguiente le hablaste por teléfono y le dijiste, oye, es en serio, no estaba bromeando. sí. Es que... Cuando le ofreciste Sí, donar. Sí, yo siento que ahí en la fiesta, y sí tienes razón, yo lo quería hacer ahí, pero ya viéndolo en retrospectiva, había cientos de personas, fiesta, o sea, Ajá. como que fue después de una foto grupal de nuestra Así es. generación que yo me acerqué y le dije, y sí, lo sentí así como que... Resistencia. Sí, Ajá. ¿sabes qué? Pues hablamos entre semana. Entonces yo el lunes, al día siguiente le hablé y le dije, oye, lo que te dije sí es en serio. Sí De es en hecho, serio". Ricky no le habló, que era el interesado. Pues sí. Sí, yo le hablé. Le habló a Sí, Y es que Armando. después de 3 negativas. Pero, Sí, pero no. bueno, vámonos al día que los internaron, porque ahí también hubo... Sí, ponle, hubo en, tema. O sea, en la cuestión esa del día que le dije, bueno, Ujú. que me dijo que me quería donar, dije, bueno, vamos a pasarla bien, luego platicamos. Obviamente, como te digo, nunca fui egoísta en cuestión de que yo quererme salvar y estar bien. Claro. Siempre sé que una cirugía es un riesgo y obviamente pues conocí la vida y convivimos desde niños en la secundaria y en la primaria. Y sabías de Sabía los que padecimientos de que algunos, habían tenido. así es, que de lo que por lo que había pasado Claro. y obviamente pues yo en la lista era el primero en la lista de trasplantes, Ok. era el que seguía. Entonces obviamente pues era ponerlo en riesgo. Era ponerlo en riesgo al momento de que me quisiera donar un riñón. Y fue por eso que le daba muchas largas. Entonces yo me dijo, yo le digo el lunes al doctor y no le dije nada al doctor. Ya. Y el miércoles iba a ir otra vez y el martes me habló, oye, ¿qué dijo tu doctor? Y le dije, bueno, pues ya me está insistiendo, pues déjame le pregunto al doctor. Ya. Entonces ya al doctor le dije yo que tenía un amigo que me quería donar, a pesar de que el doctor había entrevistado al anterior amigo que se había hecho para atrás. Dijo, no, pues tráelo aquí, vamos a platicar con Armando, a ver cómo, a ver si sí es cierto que quiere donar. Porque con la otra persona pues ya había tenido... Y te hizo las preguntas como para desistirte, Sí. ¿verdad? Sí, hasta me dijo, cambia de Sí, doctor y cambia que de- diga de riñón porque este no quiere No que te quiere done que te riñón. regale. Pero realmente era una prueba Sí, para ver si verdaderamente estabas sí, seguro. un Protocolo. escenario pesimista de que pues, sí, o sea, como que no quería que le donara. Y ya me explicó Ricky. Y en la segunda cita conocí al verdadero doctor Valdés, que sí es un ángel, es una persona capaz, comprometida con la profesión. El, no sé, sí es un excelente doctor y muy humano, muy humano. Bueno, otra vez, vamos Sí. al día que... Bueno, Que se ¿sabes internaron. qué me gustaría contar? Ah, sí, platícame. Un poquito antes de eso, antes de internarnos, yo estaba cenando con mis papás y llega Ricky, timbra y me dice mi mamá, oye, ahí viene Ricky. Dice, pero se ve bien cansado, acabas de salir de hemodiálisis. Y fue a decirme, o sea, nos sentamos Ricky y yo solos en la sala, mis papás se fueron al cuarto y Ricky fue a decirme que si yo me quería rajar, que nadie sabía, que era libre y que si tenía algún miedo y que si me quería rajar, que ahí moría. Yo no- Que agradecía la intención y agradecía, o sea, me dio, y si, no pasa nada. Ya habían pasado las pruebas. Ya había pasado. Era un día antes. Ya era un día antes. compatible. Es Sí. que hay, Ya era- ahí Sí. en ese tema hay algo muy similar porque obviamente ese día me di el tiempo para llegar con Armando y comentarle que si se quería rajar no había ningún problema, que yo lo entendía.
pero hay algo que él me dijo a mí, que obviamente muchas veces habla el Espíritu Santo por nosotros. Y ese día que yo le comenté eso a Armando, Armando me dijo, el único que me puede decir que me raje es Dios. Y Dios quiere que te dé el riñón. Entonces esas palabras, Armando a lo mejor no se acuerda mucho, pero él me las dijo. Entonces, muchas de las cosas, el Espíritu Santo habla por nosotros, para el bien. Entonces en ese momento pues ya me dijo, no, eso me dijo y dije, no, pues ya, ¿qué estoy haciendo? Ya mejor me voy, mañana me modalizo, me quedo internado en el hospital, yo voy a dejar Armando. Te dio toda la confianza. Toda la confianza. Obviamente, como dices tú, ¿qué pasó en el momento de la cirugía? Obviamente yo estaba preocupado por la situación que le habían dicho de entubarlo y todo, obviamente. Es más, cuando llegó a internarse, él parecía el enfermo y no yo. Porque yo andaba para todos los pasillos, y todo, y Armandito nomás llegó y luego lo canalizaron con él. Sí. Y Armando, oye, pues si es el malo. Y yo pues andaba suelto. Salía del cuarto y ahí nos tomábamos fotos y platicábamos y todo. Y ahí fue donde le comenté yo que si podía subir una fotografía. Sí. Nos tomamos una foto juntos. Ahí tienes la foto. Le digo, quiero, me das autorización para subirla, porque él a nadie le dijo. Nomás a sus papás. Así es. Y yo también. Yo no dije, Armando, no, a nadie. Y eso que tuvimos un proceso de 3 meses para las pruebas y para todo. Nadie sabía. Pero Es nadie que sabía. La familia nuclear. Nomás, así es. Entonces, en ese momento le digo, ¿cómo ves, Armando? Subo esta. Porque siempre yo subía cuando me iba a pasar algo. Un día antes. ¿Sabes? Entonces, en ese momento, en la noche, le digo, la voy a subir. Me dijo, no, sí, súbela. Y se compartió, que de hecho mi tía, la mamá de Armando, obviamente hizo un libro de todos los mensajes y todos los Los buenos deseos. y del Todos los buenos Face, deseos. Ajá. de todas las publicaciones. Creo que yo también por ahí puse algo. Así Ok. es. Sí No, que sí. y en las acuerdo. iglesias también rezaban para que nos fuera bien, que todo saliera bien. Entonces fue algo, pues fue algo que Diosito quiso que Dios fuera, estuvo ahí con ustedes. siempre. Y luego en el momento que estábamos ahí en la camilla, apenas porque él entró primero que yo a la cirugía, estábamos así de camilla a camilla, nomás movíamos la cortina. ¿Cómo andas? Bien, bien, nos pasaría, de rato nos vamos a ver y todo así. Pues nos vamos a ver, sí, nos vamos a ver. Entonces ya se llevan a Armando, lo meten a la cirugía y luego me llevan a mí. Obviamente ahí hay muchas emociones Por por supuesto. las que vives y hay incertidumbres, Como todo. como todo. Entonces, lo único que me acuerdo es que ya no durmieron, ya se durmieron allá Armando y luego me pasan a mí, me duermen también, nos canalizan y todo. ¿Cuál es uno de los milagros que hay en esa cirugía? Que a mí apenas me están conectando el riñón de Armando y empiezo a orinar. Órale. Así acostado en la camilla. Así, acostado, empiezo a orinar por la sonda. Empiezo Ajá. a orinar. Ok. Yo he sido Ok. de los poquitos que el primer día orino 20 litros. ¿20? 20 litros. ¿20 litros? ¿No tienes ni 20 litros en el cuerpo, güey? ¿Cómo hiciste? Es que en aquel entonces pues retenía líquidos. Ah, muy bien. Y aparte en una cirugía se meten de 5 Sí, horas, se meten 10 Sí. o 12 litros de suero. Sí. Entonces en aquel momento todavía ni conectaban completo y ya estaba orinando. O sea, tu cuerpo está. Pero los Tu doctores- cuerpo. Los doctores salieron con lágrimas. Dijo, aquí acaba de pasar un milagro. Funcionó. Tu cuerpo estaba esperando ese Funcionó. órgano. Así es, ese era el Estaba órgano. esperando el riñón de Armando. Sí. No un riñón. Ese riñón. de Armando. Sí. Entonces en ese momento salen y los doctores con ojos de Remy llorando casi. Claro. Ay, aquí acaba de haber un milagro. Porque también obviamente pues éramos cuestiones complejas de que pues Armando que para el respirador y todo ese rollo
Y en el caso mío, pues para que no me baje el azúcar o me pase algo, ¿va? Claro. Entonces, en ese momento se dio, y luego yo ya nomás, yo estaba en la pecera del amor, porque así la bauticé, la pecera del amor, porque es un cuarto séptico. Es un de cuarto puros séptico vidrios, completamente de vidrio y aislado, nada más con entraba aislado, nomás la enfermera el doctor y y- la enfermera. Ok. Entonces, ¿Por yo, cuánto tiempo estuviste? ¿Un mes yo entero? estuve un mes ahí. No podía entrar y para luego ti, no podía entrar nadie. nadie. Nada, es que doctor y enfermera. La Nomás pecera que del amor. obviamente ahí estuve ahí cuando me pasaron de recuperación, me pasaron ahí al cuarto, traía mi oxígeno y todo, despierto y volteo hacia un lado, veo el vídeo y estaba Pati. Me quito, le digo, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está Armando? Dijo, no, está está muy bien. Me porté y pum, me volví a dormir. Ok. No, porque estaba consciente, volví, me desperté y por el primero que pregunté fue por él. ¿Por tu carnal? Así es. ¿Cómo está Armando? Bien. Ah, ok. Pum, me dormí. Y luego pues pasan muchas cosas después ahí en la cuestión de la pecera amor, porque yo obviamente pues traía el pelo largo. Sí, es cierto. Tenías la consigna de que te lo ibas a cortar. Había hecho la promesa cuando que cuando me tuvieras- donaban, cuando me trasplantaban me iba a cortar el pelo. Ajá. Pero en aquel entonces el doctor me decía, no, córtatelo antes. Y ya, y le dije, no, porque si no funciona, Lo tengo pues que no, tener. tengo que tener mi pelo largo y luego me lo corto. Claro. Y luego en aquel entonces, gracias a que salió todo bien, me corté el pelo. Dejaron entrar a la estilista que me cortaran el pelo. Ahí mismo. Ahí A la pecera del amor. Parecía enfermera ella con cubrebocas y todo y me cortó. Eso sí, Armando no se debe de acordar muy bien que le marqué a su cuarto. Sí. Le dije, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien. Le dije, oye, carnal, ¿eres bien mi onda? Y me dijo, no, sí, porque obviamente Armando nunca tuvo problemas en la cuestión de orina ni Sí, nada. sí, sí. Y yo obviamente, pues sí, como no me jalaban bien los riñones, pues sí retenía muchos líquidos. Pero le dije, oye, carnal, ¿eres bien mi hombre? Dijo, no, sí. Dije, no, ya me di cuenta. A cada rato, la bolsita y me las cambiaban cada rato. Las bolsitas. Pero ahí fue una situación de, ¿cómo te diré? Todo, yo siempre lo he manejado que es una diosidencia. Es un milagro. Dicen que los milagros no existen. Sí, Y yo soy de las claro. primeras personas que sí creo. Creo en las personas. Creo en la buena voluntad. Sí. Que es al final de cuentas, ahorita en la actualidad, muchas personas ven lo negativo de las otras personas. Que es lo único que ven. Así es. Y yo a partir de que me trasplanté, yo veo lo positivo. No le ando buscando tres patas al gato ni nada. Como debe No es ser. así, es así. Y Oye. un ejemplo, pues lo tengo aquí al lado. Claro. No, y que nos platique, porque ese es otro milagro. ¿Cómo te cambió la vida después de trasplantar? Sí, 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 bueno, gracias a Dios en todas las etapas de mi vida he sido muy feliz, un niño muy bendecido, un joven pues con muchas oportunidades. Sí, Diosito nos ha bendecido con las oportunidades en la vida que hemos tenido. Pero bueno, en ese entonces y como chiste yo decía, porque me dijo un doctor, oye, funcionó muy bien el riñón de Ricky y veo tu edad y veo tu cuerpo y no concuerda. Es un chiste que no le gusta a mi esposa todavía, pero digo, es que sí, ya vio todo mi expediente donde dice soltero, casado, soy soltero. Entonces mi cuerpo estaba muy bien. Pues porque eras soltero. Claro, No tenías el estrés. ¿Quieres, güey, ¿Quieres discutir? ¿Quieres poner un tema aquí en la mesa? Eso sería para otro podcast. No, pero no, a raíz, Te puso rojo. A raíz de eso, y ahorita que dijiste, creo que yo escribí algo ahí, yo sí me acuerdo de que sí escribiste, y a raíz de eso me llegaron solicitudes de Facebook que ahorita son amigos que conocí a través de Ricky, Ujú. amigos y amigas, y una de esas personas me escribió porque por una amiga en común
Claudia, Claudia le había hablado muy bien de mí a Laura, mi esposa, pero Laura como que vio, se hizo muy, pues muchos comentarios, muchos likes, esa foto que subió Ricky, y como que pedían oración. Entonces Laura le escribe a Claudia y le dice, oye, tu amigo que está, como que Laura creía que yo me había muerto, Ok. pero luego metiéndose en la historia, Laura es una persona que le gusta conocer el fondo de las personas, no la forma. Entonces me dijo, oye, podemos ir a platicar y te quiero entrevistar. Como que no hallaba el por qué yo había decidido hacer eso. Fuimos tiempo después a cenar. Duramos platicando 3 horas y media en un Chili's. Nos cerraron el Chili's. De ahí comenzó una amistad, porque en esas 3 horas y media ella me preguntó más cosas de mi vida que mucha gente con la que he vivido toda la vida. Yo ahí la conocí y se me hizo una chava muy interesante, y yo le dije, Diosito, yo quiero convivir más con ella. No fue luego, pero a raíz de eso, luego me invitó ella a una casa hogar en Tampico, de las Madres de la Caridad, de la Madre Teresa. Una casa hogar de niños desahuciados, de personas que, los pobres, de los más pobres con enfermedades. Ahí, ahí realmente nos conocimos ella y yo como personas. Nació una amistad, pero como que ella dice que me admiraba a mí y yo la admiraba a ella. Salimos pocas veces después, ya empezó la amistad y luego nos hicimos novios y ahorita es mi esposa. Es una persona que admiro y que Muy amo admirable. muchísimo. Igual, sí. Sí, Chicos, de verdad ustedes me hacen creer en la humanidad. Muchas gracias. O sea, estoy aprendiendo demasiado. Qué valentía, qué entrega. La verdad que los admiro demasiado a ambos y me hacen creer que todavía existen personas buenas en este mundo. Claro que existen. Hay una frase de Fernanda Familiar que dice, somos más los buenos. Así es. Y aquí hay una... Pero es que entre Una más prueba. buenos, hasta parece que la bondad emana, ¿sabes? Y Como nos que se contagia, dobla, y se nos multiplica. contagia, ¿no? Ajá, Y sí, nos sí, ay contagia. no, y la piel vea, o sea, piel Oye, chinita. y si me permiten, a raíz de eso, y ahorita decía tiempo atrás que pues el haber conocido el amor, pero a raíz de ese amor nació Fátima. Estuvo con nosotros 4 meses. Ella nació con una cardiopatía, pero ella vino con la misión de hacernos paz. Y ahorita Laura y yo decimos, sí le extrañamos mucho. Fue ya hace 7 años que ella partió con Dios. Pero esos 4 meses que convivimos Laura y yo con Fátima, que nos hizo papás, somos papás de un ángel. Han sido los 4 meses más maravillosos. Fue un adelanto del cielo. Era una chiquita hermosa que tenía paz, tenía fuerza, no se quejaba. Nos dio lección, en 4 meses nos dio unas lecciones increíbles de vida. Y bueno, todo a raíz de yo siempre digo a amigos de que si haces algo de corazón, realmente de corazón, no por querer recibir algo, Dios te lo recompensa. pero a manos llenas. Te lo multiplica. A manos Te llenas. lo Y multiplica a manos han llenas. sido desde que salimos del hospital y que empezamos a convivir, y luego que Ricky me mandó la primera foto con Regina en una alberca. O sea, para mí fue el mejor premio. Fue el mejor premio. Claro. Ver a Regina con su papá en una alberca, dices, vale la pena. Y de ahí para acá han sido bendición tras bendición tras bendición. Qué hermoso. A mí me gustaría hacer una dinámica con ustedes. Me gustaría que Armando le comunicara a Ricardo qué aprendió gracias a él. Y tú, Ricardo, ¿qué aprendiste gracias a Armando? Bueno, yo aprendí, primero que nada, que Armando
tiene un corazón tan grande que se abarca todo su ser. Aparte aprendí que existen ángeles en la tierra, que no son imaginarios, como cuando estás niño que ves a alguien y que es un ángel, no. Aquí es alguien de carne y hueso. Agradezco mucho y le voy a agradecer toda mi vida el haberme regalado vida, porque ahorita nadie te regala vida. So, es algo de él, para mí es admirable que a pesar de sus condiciones de salud que tuvo de su juventud y su niñez, todavía haya tenido el valor de quererme compartir y regalarme vida. Es algo muy especial. Yo, como siempre le digo a Armando y cuando hablamos y platicamos, que yo no sé cómo agradecer. Yo sé que estando bien es como le reflejo todo eso, todo ese amor de estar bien, mientras a mí vaya bien. Dijeras tú, bueno, me descuido o algo, pues sí, pero no me quiero. Claro. Pero en este caso, toda mi admiración completa para Armando. Y no nada más simplemente porque me haya regalado vida, sino porque en sí Dios se hizo presente en él para tomar esa decisión tan importante que no cualquiera las toma. Obviamente convivimos, es padrino de Regina, de primera comunión. Hablamos más seguido, a veces hay algunas situaciones, pero aunque no me hable de repente o yo no le marque o no nos saludemos o algo, sabemos que ahí estamos. Sabemos que Son hermanos. sé que estamos ahí, somos hermanos, aunque él sea rayado y yo tigre, pero somos hermanos porque yo traigo un riñón rayado. No, es lo bonito de esto. Pero por eso dejando a un lado el mame y la afición y todo, güey, un rayado le dio vida a un tigre, güey. por eso vinieron todos los campeonatos de los Tigres. Pero sí, que sacándole un poquito, es que a veces me gusta como que nos han entrevistado y agradecerles mucho el que nos hayan invitado aquí a poder compartir nuestra experiencia, nuestras cosas que muchas veces dicen, no, es que alguien donó y se hacen leyendas. Aquí realmente Aquí no es se una va a quedar. leyenda, aquí es verdad. una realidad. Una realidad. Es una realidad de carne y hueso, que los dos somos personas, que los dos tenemos nuestros miedos, que los dos tenemos nuestras inquietudes, Tus familias. pero al final de cuentas, así es, pero al final de cuentas, lo que hizo Armando es tener huevos, Sí. Lo hizo con huevos. Completamente. porque así es. Todos dirán, oye, aquel, no. Él dijo, Él dijo, te lo dono, lo sostuvo, se hicieron las pruebas así es, y no se rajó. y siempre estuvo primero que yo. En Y todo, siempre estuvo. en todo. Era como si él me jalara a mí a que a fuerzas recibiera su riñón. A que siguieras viviendo. Para que siga Armando, bien. ¿qué le dices a Ricky? Híjole, yo aprendí de Ricky, aprendí de Patti y aprendí de Regina muchísimo en todo el proceso. Realmente, como que, bueno, y yo pienso que aquí en Monterrey estereotipamos mucho a las personas, pero si nos sentamos a platicar con ellas una hora, aprendemos muchas cosas. Conocer a las personas. El convivir un día, el irte de vacaciones con alguien, te das cuenta de lo que realmente vive, de lo que piensa, de lo que siente. A convivir en un ratito. En este proceso descubrí a un Ricky con una actitud de vida impecable, Increíble. muy positivo. Yo soy muy aprensivo y me preocupo mucho. Aprendí el desprender, bueno, en teoría, porque no lo llevo mucho a la práctica, pero aprendí de ti el ser positivo, el ver como si, el afrontar todo con entusiasmo, con alegría. Pues aprendí muchas cosas
de tu comportamiento y de cómo enfrentar la vida, las situaciones de Pati ni se diga, porque siempre vemos a la persona enferma, pero las personas que están Alrededor, los cuidadores. wow. Y Laura y yo te decimos mis respetos por Pati. O sea, cómo llevar todo eso. Y Regina de niña, la madurez que adquirió con todo lo que vivió con su papá. Y hace poquito fuimos a visitar a Ricky y no estaba, hace tiempo, que no estabas tú y estuvimos platicando con Pati y con Regina. La madurez de Regina, aprendo mucho cada que platico con Pati, con Regina y con Ricky, pero sí, como familia, aprendí mucho con ellos. ¿Qué les dirías a la gente que... Eso iba a preguntar yo. Dale, Pregúntala, dale. ándale, No, dale te tú, lo dale doy. tú. Dale tú porque tú ibas bien bonito, ibas bien padre. Bueno, ¿qué les dirían a la gente que tienen miedo de donar o que tienen desconocimiento de ser donadores? ¿Qué consejos les darían ustedes? Bueno, te puedo hablar de donador en vida. En ese tiempo yo estaba en un trabajo temporal en la uni y como que a mí me veían como que el chavo que tiene el cuello duro y así, y yo trabajaba y bromeaba mucho con alumnos de ahí. Después del trasplante, yo a los 15 días ya andaba trabajando y se acercaron, recuerdo muy bien, 4 chavos del equipo de fútbol americano de los Tigres y me dijeron, porque vean en las noticias o los reportajes y me dijeron, ¿cómo le hiciste para donar? Si yo tengo miedo de que me inyecten o yo tengo miedo de que esto, dice, pero si tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Dijo, a raíz de tu ejemplo me voy a registrar como donador. Donador en caso de una muerte cerebral. Pero si alguien de mi familia tiene, me gustaría platicar contigo para que me digas el proceso y yo quisiera ser donador. A raíz de esto y de todo lo viral que se hizo, sí nos invitaron a varios colegios a dar pláticas o un banco o algo y pues le diría a la gente que no tenga miedo, que nos informemos no de los mitos, no de las leyendas, nos informemos realmente cómo sí y que no tengan miedo. Han hablado personas de que, oye, es que mi mamá y hemos pues contado nuestra experiencia para que Se motivan. vean que se motiven. Entonces sí, lo que le diría es que no tengan miedo de hacer algo que su corazón si tu corazón te dice que quieres hacer algo, que no tengas miedo. ¿Hay alguna instancia de gobierno, alguna página en la cual te registres como donador o simplemente en la credencial de La licencia. manejar? La credencial de manejar te puedes inscribir, pero ¿hay algo más en donde tu registro esté como consciente donador? No, hasta ahorita nada más existe lo que es la credencial. Nada más. Como persona sí es la credencial, pero como te digo, la credencial no basta. Es lo So, como tiene, es hacer conciencia con todos tus familiares directos que en dado caso tienen que tomar la decisión de si te desconectan o si puedes donar. Eso es lo principal. Porque tú puedes ir a hospitales y decir, oye, el día de mañana, si me pasa algo, aquí sácame sangre, tienes... A final de cuentas, los Al familiares son los que toman la final de decisión, cuentas, los familiares directos son los que toman independientemente de lo que tengas tú en tu credencial. Así es. Sí, porque ese nada más es como es un formalismo. De decir, bueno, pues yo quiero donar. Pero cuando cuando alguien tiene un accidente, no se van en el de la ambulancia, no va a buscar tu cartera para ver si dice que eres donador. Que eso es que en los colegios a donde íbamos era la preocupación de los jóvenes. Que decían, es que si yo le pongo donador a la credencial, pues me pasa algo y no van a hacer nada por mí, sino por sacarme los riñones, los órganos, ¿verdad? Ese es un mito. Sí. Ese es un mito que Así hay. es un mito. Obviamente que existen muchos. Existen de que te invitó una muchacha a cenar y de repente apareciste en un hotel ahí En una tirado. bañera con Así lleno es. de hielos. So, hay mucha esa afición. Sí existe a lo mejor, no dudo que pueda haber la cuestión de tráfico de órganos y todos fuera de aquí, pero el procedimiento para que sea un éxito cualquier trasplante
Lleva un protocolo. Chicos, ¿Y cómo yo les quiero agradecer pues la presencia de ustedes el día de hoy, el que hayan aceptado esta invitación. Me quedo con el corazón llenito de saber que los milagros existen, de que existen ángeles que están en la tierra. Me hicieron creer nuevamente en la humanidad. Muchas gracias. La verdad es que su historia es una historia de trascendencia. Armando, definitivamente tú tienes una misión, o tú hiciste tu misión de vida, lo lograste, y me simbraste, me acabas de dar una lección muy importante. Y Ricardo, el que valoraras la vida y que te empeñaras en salir, pues a mí me dejas un gran aprendizaje, de verdad, chicos. Digo, espero que se hayan sentido a gusto, cómodos. Claro. Y bueno, nos están enseñando cómo ser imperfectamente felices gracias a los milagros. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Es muy importante la donación, la cultura de la donación. Por favor, hablen con sus familiares, platiquen, donen vida, den vida. Nuestro cuerpo, cuando se vaya, se va a ir, se va a incinerar, se va a enterrar. Traten de sacar lo mejor posible de nuestros cuerpos y poder trascender con otras personas que realmente lo necesitan. Si nos adentramos un poquito en toda la cultura de la donación y de todas las personas que necesitan, desde riñones, corazón, hígado, córneas, todos los órganos son donables. Entonces, por favor, si tienen algún familiar, si tienen alguna persona que pues lamentablemente ya esté en las últimas, piensen en la donación, piensen en las personas que necesitan, piensen en las familias de esas personas que quieren a su familiar vivo y que ustedes pueden hacer el milagro. Y pues acuérdense que si les gustó este podcast y les gustó el contenido, suscríbanse y compártanlo con la gente que saben que les puede llegar. Chicos, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales? Bueno, a mí en puro Facebook, soy viejito yo, entonces Enrique Valderas. Ricky Valderas. Así es, en el Facebook. En Instagram a Salinas57 y Facebook Armando Salinas. Muchas gracias, chicos. Y recuerda que si tú tienes una historia que te consideres imperfectamente feliz, porque has roto las barreras que los estereotipos nos han puesto a lo largo de la historia, te invito a que nos escribas a cualquiera de nuestras redes sociales y Chepo y Pris hacen que suceda la magia. Gracias por llegar al final. Gracias.